Estás con nosotros, Padre, ¿quién estará contra nosotros? Confiamos en un Dios todopoderoso que disipa todo, Padre, que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra y hoy manifiesta tu poder por tu gracia y tu amor y misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues, si pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Busquemos en el libro del Nuevo Testamento, en Segunda de Timoteo. Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra. Bien, hermanos, pues antes de leer, vamos a considerar un poco la palabra de que nosotros como cristianos, pues tenemos esa encomienda de parte de nuestro Señor Jesucristo que seamos valientes, ¿no? La palabra de Dios nos hace sentir que debemos ser personas con carácter fuerte. Uno de los discípulos que tenía Jesús con esa valentía, con ese coraje, ¿no? Era Pedro, que era muy violento, ¿no? Él, pues, en su ignorancia, pues, defendía a Jesús de una manera, pues, que quizás para Jesús era algo explosivo, ¿no? Pero para esto nosotros, Dios a través de su gracia, nos moldea conforme al carácter de Dios. Porque nuestro carácter, pues, lógicamente que como seres humanos pudiéramos ser explosivos, ¿no? Pero Dios a través del tiempo nos está moldeando para ser cada día mejores en la palabra. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, lo toma como un hijo espiritual y algo que nos puede mantener cada día en el camino del Señor, es de nosotros que nos esforcemos. Y quisiera leer antes de entrar a la palabra, en 2 de Timoteo 2:1 dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice el 6, el labrador para recibir los frutos debe trabajar primero. Esto es lo que debemos hacer para poder enfrentar toda adversidad. Pues ser valientes, ¿no? Esforzarnos. ¿Por qué digo esto? Porque debemos de pulir nuestra vida espiritual. Dios nos está puliendo a través del trato, a través de nuestra vida cotidiana. Y quiero decirle que no es fácil, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a encargar a que tú y yo desistamos de la palabra. Por eso aconseja aquí en la palabra, en 2 de Timoteo 2:11, dice: si somos muertos por él, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos por él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Y si le negaremos, él también nos negará. Si fuésemos infieles, él permanece fiel,
el que no puede negarse a sí mismo. Si Dios ha prometido en su palabra, dice que Él ha prometido que Él nos va a moldear conforme a su voluntad. Que Él no va a dejar de insistir en nosotros hasta que termine la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo. Y si nosotros le fallamos, Él no nos falla. ¿Qué pasó con Pedro, verdad? Cuando Jesús le dijo, pues Pedro, pues tu valentía pues es para elogiarla, ¿no? Porque él decía, Pedro dice, Señor, pues si es posible yo moriría por ti, ¿no? Yo entregaría la vida por ti. Pero Jesús, conociendo su corazón, sus buenas intenciones, pues le falló y le dijo, mira Pedro, de cierto te digo que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y aún a él diciendo eso, dice, no Señor, yo nunca te negaré. Si es posible iría a la cruz por ti, ¿no? Digamos así, o morir por ti. A veces, pues nos emocionamos, ¿no? Y a lo mejor hablamos de más. Pero Dios dice, Jesús le dice a Pedro, dice, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falle. ¿Y qué es lo más importante como un soldado de Jesucristo, hermano? ¿Cómo nos pueden derribar nuestros adversarios? Cuando desistes, cuando tú pues retrocedes y ya no quieres caminar en el camino del Señor como soldado. Recuerden que los soldados pues tienen tienen una estrategia o tienen una manera de ser ejercitados para que no fallen en el tiempo de la batalla. Y así nuestra vida espiritual también debe de ser ejercitada, hermano. ¿Y cuáles son los sentidos? Dice que los sentidos de nuestros miembros debemos ser ejercitados. ¿Cuáles son los más importantes? El sentido del discernimiento. Que tú disciernas qué te conviene para tu vida espiritual. Lo que es hacer la voluntad de Dios. El discernimiento del espíritu. Ahí entra la capacitación en nosotros de tomar los dones espirituales. Y ahí nos aconseja siempre, si nosotros vamos allí a Efesios, ahí está la infinidad del consejo, donde la palabra Efesios 6:11, ¿verdad? Donde nos dice la palabra, vestíos de toda armadura de Dios, vístanse como soldados, para que podáis estar firmes contra las asechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Como soldados de Jesucristo, hermano, ¿qué debemos tener? Dice aquí, aconseja, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, que debemos estar firmes. Ese es un soldado, que siempre a través de la batalla, él está de pie luchando, perseverando. Resistir, dice, resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, y con que podáis apagar todos los dardos del maligno. El escudo de la fe, hermano. Todo lo que se te venga en contra de ti, usa el escudo.
es la protección, es para que no penetre los dardos del enemigo en tu vida. Y esto es muy importante, la fe. La fe, como dice Jesús, que la fe, si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte, quítate de aquí y vete a la mar. Si tuvieras ese convencimiento o esa fe, esa certeza de que vas a ser un hombre victorioso cada día, una mujer victoriosa, venciendo al maligno, venciendo a los obstáculos. Dice ahí en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nosotros nos limpiamos de pecado y nos llenamos de la justicia de Dios, podemos ser ¿qué? Un instrumento de justicia para Dios. Dios te va a usar, así como usó a aquellos hombres que fueron y liberaron a un pueblo, ¿no? Ahí estuvo como Moisés, Josué, Abraham, que fue padre de multitudes. Ellos persisten. Dice, persiste, 2 de Timoteo 3:14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido las escrituras? Bajo la unción del Espíritu Santo. Hemos aprendido porque Dios nos ha dado esa luz para que podamos ver. Y dice del número 15 de 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has aprendido las escrituras, las cuales te podrán hacer sabio para la salvación por la fe. Esto es en Cristo Jesús. Cuando nosotros de principio hemos escudriñado la palabra de Dios, para nosotros es esa arma, la arma de Dios en nosotros, que es la palabra de Dios. Dice que el labrador, para recibir los frutos, es necesario que trabajemos primero, hermano. Esforzarnos, trabajar en la obra del Señor. Dice que seamos incansables, que no nos cansemos de hacer lo bueno, sino que sigamos haciendo lo bueno ante Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que se va a encargar es de que tú te desanimes y ya no vengas a la iglesia quizás, o ya ni leas la palabra, ya no ores, ya todo te da igual y te haces como una persona común, ¿no? Pero Dios dice, esfuérzate, que nos esforcemos cada día. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esfuérzate, no te desanimes, persiste en ello de lo que has aprendido, de lo que hemos aprendido, hermano. La fe, lo que tú has recibido de Dios, eso te hace crecer en fe, en el Señor. ¿Sí? En el Señor. Que Dios esté en tu vida sobre todas las cosas, ¿verdad? Que tú lo lleves en alto, que tú lo lleves en primer lugar, que desechemos todo lo que nos aparta del Señor, todo lo que te desanima. ¿Y qué debemos de llevar nosotros como cristianos? Dice en Gálatas
1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurale con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Que nos soportemos unos a otros, que no nos juzguemos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplir así la ley de Cristo, porque el que se crea ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Esto es la humildad como cristianos. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo, no en otro. Porque cada uno lleva su propia carga. Así es, hermano. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia aflicción. Pero dice de que debemos sobrellevar las cargas unos a otros, no juzgando a los demás, o que queriendo ser uno más que otro, ¿no? Esto también nos hace que el Señor nos reprenda, ¿no? Si nosotros nos exaltamos, dice que Dios nos humilla, pero si nos humillamos, Dios te va a exaltar. Dios exaltará tu obra. Y esa es la bendición, que nos animemos unos a otros, que sujetamos todo bajo la obediencia a Cristo. Someteos pues a Dios, dice, y el diablo huirá de vosotros. Si nosotros siempre estamos sometidos a Dios, tenemos la bendición de que Dios siempre nos va a respaldar ante el maligno, ante todo ataque del enemigo. Por eso debemos de estar siempre humillados, como dice la palabra, bajo la poderosa mano de Cristo. Si estamos sujetos a Dios, como al principio habíamos leído, si como sufrimos, también reinaremos con Él. Pero también hay otra, que si le negáramos, Él también nos negará. Y esto es difícil, hermano, porque pues debemos de ser valientes, no atemorizarnos ante la sociedad o ante la gente que quiere desprestigiar, ¿no?, el nombre de Cristo. Que a veces pues todos algún día somos probados o seremos pasados, como dice la palabra, seremos pasados por fuego. Pero estemos preparados para ese día, hermano. Que nuestro corazón diga: yo he decidido seguir y permanecer en Dios, permanecer en su palabra, permanecer en su justicia, permanecer en su amor. ¿Sí? Que somos utensilios para Dios. Pudiera ser como un utensilio de barro o un utensilio de plata, dependiendo cómo Dios nos pueda pulir en nosotros, que vamos prosperando hacia adelante para obtener cada día mejor aceptación ante Dios. ¿Sí? Y como dice aquí las escrituras en 2 de Timoteo 3:7, dice: están aprendiendo y nunca pueden dejar el conocimiento de la verdad. Que estemos siempre aprendiendo la palabra de Dios y que el conocimiento de la verdad pues esté siempre empapado en nosotros, de la manera que Janes resistieron a Moisés. Estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados cuanto a la fe, mas no ignoran más adelante porque su niñez será manifiesta a todos como también lo fueron de aquellos.
Pero tú que has aprendido mi doctrina, dice conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que han sufrido, de todas me ha librado el Señor. Todo esto, hermano, cuando uno se persiste a hacer la voluntad de Dios, tendremos que enfrentar estas circunstancias adversas de persecución, de maltrato, pero que no nos falte el amor, ¿verdad? La paciencia. Eso es lo más importante como cristianos, el amor y la paciencia. Y tener el soportar, como dicen, las aflicciones, y también que vivamos piadosamente, ¿sí?, en Cristo Jesús. Esta es la palabra que nos lleva a permanecer en Dios. Y Pablo decía muy claramente, y estaba muy convencido que sabía que para él vivir era Cristo, porque era una norma de vida. Y una vez que uno muere, dice, y el morir, que para él era una ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque él sabía a dónde ya estaba dirigida su alma, hacia la justicia, que Dios lo iba a llevar a un lugar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay descanso para su alma. Y ese es el premio que tenemos, la corona de justicia. El perseverar hasta el fin, como dice la palabra, el perseverar hasta el fin, seremos salvos. Este será salvo. Y no tan solo perseverar, ¿no?, sino también mantenerse limpio, santo, que agrademos a Dios en toda buena obra, que agrademos, que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo más importante, que sigamos luchando, sigue soportando, que no seamos vencidos por el maligno, ¿verdad?, sino vencer con el bien el mal. Vence con el bien, con tu buena voluntad, lo malo. Y esa es la gran bendición que tenemos para con el Padre, que Él es el que nos da el esfuerzo, el querer como el hacer su santa voluntad. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Dice la palabra que Él es el que nos encarga de que podamos soportar todo por amor a Cristo. Esa es la buena voluntad. Yo te pido que pidamos a Dios y oremos para que sigamos permaneciendo, ser personas fuertes, dispuestas para la batalla, valientes, esforzados. Que los violentos, dice que de ellos es el reino de los cielos. Pero eso es importante, tener el valor, tener el carácter de Cristo. Porque Cristo lo soportó todo por amor a nosotros. Ese carácter es de soportar, es como soportar todas las aflicciones y la obra en nosotros. Vamos a pedirle a Dios y a ponernos de pie, que nos dé la sabiduría más que nada, ¿verdad? Porque la sabiduría dice que es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios en nosotros. Que nos dé más sabiduría. Ante todo, dice el proverbista Salomón, adquiere sabiduría. La sabiduría nos hace entender los propósitos de Dios. La sabiduría nos llena y nos da el conocimiento de su verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque aún sabemos que son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, que no es fácil, Señor, ser cristiano. No es fácil, porque es defender la fe, defender nuestro
nuestra vida espiritual, Señor. Porque a través de nuestra vida se afrontan muchas circunstancias adversas que el enemigo pone en contra de tu iglesia. Hoy, Padre, nuestra alma se somete a ti y nuestro corazón se somete al Padre. Hoy, Señor, sabemos que tú nos guiarás a toda verdad. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Y no hay temor en tu iglesia porque tú nos has hecho valientes. Valientes, dice, esfuérzate y sé valiente. Tu palabra nos dice, Padre, porque yo estoy contigo. Hoy confiamos en esa palabra y confiamos que tú vas a derribar toda barrera de opresión, toda barrera del enemigo que se levante en contra de nosotros, en contra de tu iglesia, Padre. Hoy tú nos haces valientes y esforzados. Tú nos haces fuertes, poderosos para destrucción de fortalezas. Hoy, Padre, limpia nuestra era, limpia nuestra casa, limpia nuestra iglesia. Hoy queremos ser más que vencedores en Cristo, porque dice tu palabra que con Cristo estoy crucificado. Y ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en Cristo Jesús. Hoy vivo para ti, Señor. Hoy me levanto para ti. Hoy lucho para ti. Y soy soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, Señor, sino a fin aquel que lo llamó por soldado. Así es, Señor. Tú que nos has llamado, Señor, seas tú instruyéndonos en justicia. Seas tú lavándonos con tu sangre. Seas tú limpiándonos de toda maldad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy bendice esta iglesia, bendice a mi familia, Señor. Bendice nuestro trabajo. Hoy llénanos, Señor, de tu presencia. Queremos más de ti. Hoy queremos conocerte más. Queremos saber que tú eres el dador de la vida. Que así como le dices a la samaritana, Señor, que si bebieres de esta fuente jamás tendrás sed. Hoy queremos ir a la fuente de vida para no tener sed. Y como dice el salmista David, mi alma tiene sed de justicia, mi alma tiene sed de Dios vivo. Así poder, Padre, calmar nuestra sed. Hoy, Padre, tú eres nuestra confianza y nuestra seguridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así como vamos a ponernos de pie, hermano, para pedirle a nuestro Dios y recibir la bendición de Dios Padre. Y así vamos a recibir que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Que tengan buenas tardes y que Dios los bendiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.